Hola, bienvenidos a su canal Tu Primer Tejido. Yo soy Icalis y les doy la bienvenida. Para mí es un honor que ustedes estén aquí en un video más. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño lápiz que puede servir como llavero o como portamochila. Bueno, un colgante de mochila. Yo en esta ocasión lo voy a hacer y es dedicado para mi pequeña que por primera vez entra a preescolar y quiero que entre llevando algo que ella se sienta segura que siempre voy a estar ahí para ella. Muy bien, sin más que decir, vamos a empezar. Vamos a empezar a trabajar y utilizaremos un gancho del 2,5. Vamos a utilizar también los siguientes tonos. Vamos a utilizar color negro. Yo usaré este tono. Espero se logre ver bien. Negro. Utilizaremos también amarillo. Este sería el tono. Utilizaríamos color rosa y color gris. Vamos a empezar con el color negro. Yo esta marca la uso, para las que han visto mis videos, es la marca que uso, con la que mejor me acomodo. También utilizaremos ojos de seguridad. Yo utilizaré en esta ocasión del número 10. Pueden utilizar, el más recomendable sería el número 6 por el tamaño. Es que tengo otro tipo de ojos que me gustaría probar cómo quedan, pero lo iremos viendo a través del video. Muy bien. Empecemos. También necesitaremos un separador. Yo no me acomodo mucho con el separador, así que utilizaré un pequeño clip. Para mí es más cómodo así. Muy bien. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Recuerden que este puntito yo casi no lo tomo en cuenta. Muy bien. Vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo mágico solamente jalando. Así. Vamos para nuestra siguiente vuelta. Vamos a hacer aumento en cada punto. Aquí es donde utilizamos ya nuestro separador. Y vamos a hacer aumento en cada punto. Así hasta obtener 12 puntos bajos. Así. Aquí, como les digo, ya tendríamos 12 puntos bajos. Ahora para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Aquí ya habríamos terminado nuestra vuelta, que sería nuestra tercera vuelta. Ahora vamos a hacer cambio de color. Se me olvidó mencionarles. Vamos a necesitar también este tono, que sería un beige clarito o un color arena. Yo voy a usar este tono. Ahí se logra ver. Muy bien. En nuestra cuarta vuelta vamos a hacer de igual manera 12 puntos, pero ya vamos a cambiar el tono
de nuestro hilo. Aquí, ¿cómo haríamos? Vamos a tomar nuestro hilo de esta manera. Vamos a tomar todavía el color negro y vamos a tomar nuestro color beige. Aquí vamos a marcar y vamos a ir haciendo nuestro cambio de color. ¿Cómo lo vamos a hacer para que no se note tanto? Vamos a tomar, vean, a ver si se logra ver en la cámara. Vamos a tomar el hilo negro, lo pasamos, aquí, lo pasamos, pero vamos a insertar este, así. Ahorita van a ver el resultado. Así lo vamos a ir cambiando. Pasamos al siguiente punto. Vamos a tomar el hilo negro e insertamos con este color, así. Así vamos a hacer nuestro cambio. Vamos a volver a repetirlo. A ver, vamos a aumentar. Vean. Vamos más bien, ay, aquí está, a tomar el hilo negro, así. Cambiamos y vamos a ensartar, pero de esta manera. Así lo vamos a cambiar nuestro tono. Vean que no hay como una pequeña V que va hacia abajo. Se marca bien el cambio de color y se ve una diferencia. Así vamos a seguir a toda nuestra vuelta. Así nos va quedando al final. Así empezamos. Volteamos nuestro tejido y vean cómo nos va quedando. Nos marca una bonita diferencia de tono de color. ¿Ven? No se ve con esas pequeñas V's de cambio de color. ¿Ven? Muy bien. Ahora sí vamos a cortar nuestro hilo negro. Y para nuestra siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Entonces es un punto y un aumento. Así. Cuando terminemos nuestra vuelta, vamos a terminar con 18 puntos bajos. Para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 18 puntos, un punto en cada punto. Va a ser un punto bajo en cada punto. Para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. Tendríamos 1, 2 y nuestro aumento. Así alrededor de nuestra vuelta para terminar con 24 puntos bajos. Para nuestra siguiente vuelta, que sería la número 8, vamos a hacer un punto en cada punto. Para nuestra vuelta número 9 vamos a hacer cambio de color. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Vean lo bonito que se ve, no se marca tanto. Espero que este truco lo puedan hacer en otros trabajos, otros proyectos que tengan.
a mí me gusta también hacer estos cambios, pero también me gusta hacer el cambio, el que más se usa, el más común, más bien, como te lo pida el trabajo, lo puedes ir haciendo. Muy bien, vamos a hacer el cambio de color. Recuerden, vamos a tomar de pero vamos a introducir así. Lo vamos a ir haciendo así alrededor de nuestra vuelta. Así lo vamos haciendo. A ver. Es que con la cámara no me acomodo mucho. Recuerden, vamos a tomar del tono anterior y vamos a introducir el tono que queremos que esté por arriba, que es así. Introducimos nuestro gancho, tomamos del tono anterior y el tono que va a quedar arriba es el que vamos a introducir. Así. Así se van a ir viendo nuestros cambios de color. Inténtenlo, les puede ayudar en otros proyectos este pequeño truco. Es que yo con la cámara enfrente no me acomodo. Así. Sacamos. Y pasamos nuestro hilo. Así, mis niñas. A ver, vamos a hacerlo más despacito. Así. Vean. Cambiamos el tono. Y así. Vean. Así alrededor de nuestra vuelta. Y así terminamos nuestra vuelta número 9. Vean cómo es o cómo queda nuestro cambio de color. No existen esas pequeñas V's como si estuvieran enganchándose. Así queda. Muy bien. Ahora, de la vuelta número 10 a la vuelta número 15, vamos a seguir punto sobre punto. Punto bajo en cada punto. De nuestra vuelta número 10 a nuestra vuelta número 15. Así vamos a ir trabajando hasta la vuelta número 15. Ya llegamos a nuestra vuelta número 15. ¿Por qué les dije que hasta aquí? Porque vamos a ver qué tipo de ojos le quedaría bien a nuestro amigurumi. Por lo regular los hago con este. Ustedes lo pueden encontrar si son aquí de la Ciudad de México. Lo pueden encontrar aquí, pero no lo pidan como ojo de seguridad. Pídanlo como nariz de seguridad. Así se los van a vender. Vean. Ojos de seguridad se los van a vender así, de esta forma. Y eso se lo van a vender a ustedes como nariz. Muy bien. Por lo regular, los amigurumis les ponemos este tipo de ojo. Quería ver con cuál le quedaría, con cuál se quedaría mejor. Por lo regular, yo les pongo estos. ¿Por qué quedamos que íbamos a hacerlo hasta la vuelta número 15? Porque va a ser entre la vuelta número 15 y vuelta número 16 donde irán nuestros ojitos. Esa será más o menos nuestra altura. Yo creo que me va a acabar convenciendo este. Aunque con este se ve muy bonito. Yo creo que sí. Me voy a quedar. Esta vez lo vamos a hacer diferente. Lo voy a hacer así. Es que lo pueden hacer de esta manera o de esta. Muy bien. Yo creo que voy a escoger este.
Por eso les dije que avanzáramos hasta la 15 porque va a ser entre la 15 y la número 16 donde van a ir nuestros ojos de seguridad. Muy bien. Ahora, de la vuelta número 16 a la vuelta número 22 vamos a seguir haciendo punto bajo en cada punto. Aquí ya llegamos a nuestra vuelta número 22. Ahora, antes de seguir y empezar a rellenar, vamos a poner nuestros ojos. Como les digo, yo me decidí por estos. Este tipo de ojos es una medida, si mal no me acuerdo, es una medida del número 10, si mal no me acuerdo. Pero es más o menos esta medidita. Bueno, vamos a tratar de buscar lo que es la parte del medio. Vamos a dejar que entre los ojos haya una diferencia de 5 puntos bajos. Aquí sería mi mitad y aquí vamos a empezar para distinguir lo que es la mitad de nuestro lápiz. Vamos a dejar, aquí pongo la seña, 1, 2 y aquí pondremos nuestro siguiente ojo. 1, 2 y ponemos nuestro siguiente ojo. Vamos a poner nuestro ojito antes de seguir trabajando. Solo es ir enroscando para no maltratar nuestro trabajo. Así. Ahora, vamos a asegurarlos. Para asegurarlos yo tengo una parte de una pluma que me sirve como el tubito de la pluma. Yo utilizo esta parte cuando los ojos son un poquito más grandes. ¿Cómo aseguramos nuestros ojos? Esta parte tomaremos la pluma de la parte que tenga más ancha. Si los ojos son más chicos, pues será con esta parte. O será, si es más grande como aquí, pues lo ponemos con este. Lo único que van a hacer es apretar hacia abajo, bien apretado hasta que haya quedado bien puesto. Así, perdón. Otra forma más fácil es haberlos remojado antes. O sea, los meten en agua para que se aguade un poquito y ya, con eso. Es este, sí, es este. Así queda. Con esto, de verdad esto ayuda mucho, ¿eh? Y si no, pónganlos a remojar. Así quedó. Ahora vamos a hacer la boquita, que lo vamos a hacer bordada. Bueno, nada más vamos a pasar el hilo como cosido, como en forma de V. Así. Y le vamos a hacer un pequeño detalle, aquí algo rojizo o de color rosa, como si fuera la mejilla. Así quedaron los ojitos. La boquita, nada más ustedes traten de hacer un poquito mejor. A mí como que no me salió, no me gustó, pero ahí va. Lo de las cejitas. Ahora sí vamos a empezar a rellenar. Van a tomar su relleno y empezamos a rellenar. No llenen tanto, llenen como por esta parte para que no nos estorbe para seguir. Ahora, para nuestra vuelta número 23, vamos a cambiar ya el color. De la 23 a la 25 vamos a utilizar el color gris. Vamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo en las otras. Tomamos de esta y luego tomamos el hilo que va a quedar arriba. Va a ser un punto bajo en cada punto.
hasta la vuelta número 25. Así nos vamos a ir. Así nos va quedando. Yo le hice una vuelta más de este tono. En lugar de hacer hasta la vuelta 25, hice hasta la vuelta número 26. Muy bien. Para nuestra vuelta número 27 vamos a cambiar de tono de color. Vamos al tono rosa. Aquí solamente vamos a trabajar por la hebra trasera. Esta hebra es la que vamos a trabajar, la que está de este lado. Es por la hebra que vamos a trabajar. Va a ser un punto en cada punto por la hebra de atrás. En esta no vamos a hacer como en los otros cambios de tono. En esta vamos a hacerlo un poquito más común, como por lo regular que se hace el cambio. Así lo vamos a trabajar porque vamos a trabajar solo por una hebra. Ya que acabamos nuestra vuelta número 27, ahora vamos a realizar de la vuelta número 28 a la número 30, punto bajo en cada punto. Vamos a seguirnos así hasta llegar a la vuelta número 30. Muy bien. Ahora, para nuestra siguiente vuelta, que será la vuelta número 30, sí, la número 31, vamos a hacer punto bajo en cada punto, pero por la hebra de atrás. Es por la hebra donde vamos a estar trabajando. Va a ser punto bajo en cada punto. Solo por la hebra trasera. Así hasta terminar nuestra vuelta. Así. Para nuestra siguiente vuelta vamos a seguir rellenando. Sigan rellenando. Muy bien. Para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer dos puntos bajos y una disminución. Hacemos 2 puntos bajos. Y vamos a hacer una disminución. Así hasta terminar nuestra vuelta. Ahora sí, para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 9 disminuciones. Vamos a hacer 9 de ellas, 9 disminuciones. Ahora para terminar cortamos hebra y vamos a coser para unirlo. Vamos a tratar de dejar suficiente hilo para mostrarles lo siguiente. Yo voy a dejar todo esto de hilo. Todo esto, algo así voy a dejar. Dejen ustedes, si desean hacer lo que les voy a mostrar, dejen suficiente. Si no, solo cosen, cierran, aquí de por sí van a cerrar con un punto enano. Aquí, punto enano, punto deslizado. Aquí lo van a cerrar. Y van a coser. Jalan y unen. Hasta ahí. Si no, esperen para que vean lo que les voy a mostrar. Vamos a cerrar de esta manera, solamente tomando una de las hebras para cerrar.
Y aquí es cuando jalamos, así. Solo hacemos, vamos a cerrar, ajustarlo más que nada. Vamos a ajustarlo. Háganlo con cuidado para que no les estorbe todo el hilo que cortaron. Muy bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya que cerramos, ustedes ya aquí ya pueden esconder el hilo y poner la argolla, esas argollas que son para llavero, pueden ponerla y con eso quedaría bien. Para mí, y lo que yo hago para que no se zafe con facilidad mi argolla, es tejerle la cadena. Muy bien, vamos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 15. Nos saltamos lo de 2 cadenitas y vamos a hacer medio punto alto. Vamos a hacer medio punto alto en cada cadena o en cada punto. Ay, me fui hasta allá. Así en cada una. Y así nos va a quedar. Lo unimos de este lado. Ahora con lo que nos queda de hilo vamos a acabar de coser para que nos quede así. Así nos queda. ¿Por qué yo prefiero esto? Porque las cadenitas de los llaveros se tienden a soltar de los trabajos. Por eso a mí casi no me gusta, a mí, pero es ya opción de cada quien. Si a ustedes les queda bien, a ustedes nunca se les ha caído, ustedes tienen la mejor técnica para que se ponga, adelante, háganlo. A mí me gusta hacerle esta parte para solo pasar el puro aro. Muy bien, pues así queda. Así quedaría nuestro lapicito. Como les digo, fue un video, un trabajo dedicado para mi niña que ya entra a preescolar, que vaya algo pequeño en su mochila para que sepa que mami va a estar ahí con ella en cada paso que ella esté dando. Muy bien, ustedes espero les guste alguna parte de lo que haya sido el trabajo, algún tip que a ustedes les haya gustado, pueden usarlo libremente. Me despido de ustedes, soy Icalis, como siempre me ha gustado que ustedes vean mis videos, que este canal poco a poco vaya creciendo. Para mí es una bendición, una bendición. No tengo palabras para decirles lo agradecida que estoy que vean mis videos. Bueno, me despido, nos vemos en el siguiente video. Bye.